Advertencia. El tema que se hablará tiene como fin de solo dar una opinión de un suceso. No se busca dañar, ofender o discriminar a ninguna comunidad o grupo minoritario que se menciona en el episodio de hoy. Escuchar con sumo cuidado. La inclusión siempre ha sido un tema que da de qué hablar cada vez que se ve representada en la pantalla grande. Está provocando un debate constante. Por un lado, los que piensan que sí se puede meter a cualquier personaje de cualquier tipo, ya sea por solo tratar una película de ficción. Y su contraparte están aquellos que arman un escándalo y un grito en el cielo por tan solo ver a un personaje que representa a un grupo minoritario. Espero que estén teniendo un buen día y sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la Butaca C3 con tu amigo Víctor Lira. Pero en el caso de Kate Mitchell es todo lo contrario, ya que en la historia no se esfuerzan en demostrar a cada momento su sexualidad, ya que en la historia no es relevante. Aún a pesar de que Kate es lesbiana, eso no lo hace su único rasgo distintivo, siendo más recordada por ser creativa, ingeniosa, elocuente y valiente, teniendo estos y más rasgos característicos de este personaje. Y esto se lo demuestra en la película, haciendo ver que, aun siendo lesbiana, es un personaje más, sin la necesidad de demostrar que su única personalidad sea ser de la comunidad LGTB, así logrando ser más respetuosos y representando de la mejor manera a esta comunidad y logrando ser mucho más inclusivos, a diferencia en el caso de LeFou. Reconozco que este tema es controversial, pero el fin de hablar de este tema es dar mi opinión sobre estos casos de inclusión forzada y cómo éstas entorpecen el desarrollo de una historia, que no digo que la inclusión es mala y que no se deba mostrar, o poner una trama que sí radica en el problema de simplemente no saber incluir. La inclusión femenina. Un ejemplo sobre la inclusión femenina forzada se da en la película Avengers Endgame, donde en una escena se reunían todas las vengadoras, pero lo ilógico es que, como en plena guerra se les ocurrió dividirse por sexo, que sí se entiende que quería lograrse una escena de empoderamiento femenino, pero al realizarlo no calzó del todo, tomando en cuenta el contexto de fondo, quedando así una escena muy forzada. Pero donde sí se realizó una buena escena de empoderamiento femenino fue en la escena de las princesas en la película de Shrek III, donde estas princesas habían unido fuerzas reuniéndose para escapar. Pero sí se da un buen contexto en ese caso. ¿Por qué? Porque todas se encontraban reunidas, obviamente, en un calabozo, pero no había ningún hombre quien las socorriera, ya que en ese entonces Shrek no estaba con ellas y ningún hombre, debido a que estaban distrayendo al príncipe encantador para que ellas pudieran escapar. De esa manera se logró un mejor empoderamiento femenino, y no tan solo se quedó con eso, sino también incluyó a un personaje trans que desde un inicio estaba con ellas, y se logró sin ser necesario de manera forzada que se agrupen en plena guerra. La inclusión racial. Con respecto a la inclusión racial, ya se vino dando desde buen tiempo a esta etnia papeles en películas, pero el problema es cuando a un personaje ya existente se le cambia su raza sin motivo aparente, solo para simpatizar con las personas de esa misma raza. Un ejemplo de esto es el caso de Disney con el live action de La Cenicienta o Pinocho con las hadas madrinas, que de manera necesaria se realizó ese cambio con estos personajes. Pero en el caso de La Princesa y el Sapo de Disney, sí nos presenta una princesa negra, y la pregunta sería por qué nadie se quejó y no puso el grito en el cielo por esa película. Y es que debido a que sí se llegó a contextualizar muy bien el desarrollo de toda la trama, explicando desde un inicio por qué la princesa es afroamericana. Y desde ya pues se dio claro de que no se está trabajando con la idea original de la princesa y el sapo del cuento, sino es que en base al cuento se agarrarían ciertos puntos de referencia para inspiración. También explicando el tema de que por qué hay un príncipe negro. Para darle lógica a la película es que se creó una isla y un reino ficticio, ya que es poco lógico, o por así decirlo, inexistente, de que haya realeza europea afroamericana.
logrando así darle un mejor contexto a la historia, también posicionándola en un lugar donde esa etnia esté presente, que vendría siendo Nueva Orleans, así logrando justificar muy bien a los personajes. La inclusión LGTB. Por este caso servirá como ejemplo el personaje de LeFou de la película La Bella y la Bestia y Kate Mitchells de la película Mitchells vs. las Máquinas. En la película animada de La Bella y la Bestia recordamos a LeFou como un personaje gracioso, divertido y hasta tierno por cómo sentía admiración por Gastón, como si un hermano mayor se tratase, siendo estos rasgos que tenía el personaje en la película, pero todo esto se quitó y se fue a la basura en el live action, que ya habían definido al personaje por su sexualidad, actuando solo de manera femenina y cambiando esa admiración por Gastón por algo más parecido como acoso. Y esto llega a ser más ofensivo en vez de no poner a ningún personaje de esta comunidad en representación. Es como si de un personaje heterosexual en una película solo actuara basándose en simplemente ser un personaje heterosexual. Y no hay nada de malo en que las películas se represente a la comunidad LGTB, sino que no los limiten a ser su única cualidad su sexualidad. Se puede lograr ser personajes muy interesantes y llamativos destacando por mucho más que solo ser de esa comunidad, así consiguiendo una mejor representación para esta comunidad y a su vez desarrollar de mejor manera a un personaje de esta orientación. Todo esto es evidencia de que no está mal la inclusión, sino que el problema es no saber incluir. Y con la ayuda de estos ejemplos, espero haber aclarado de mejor manera qué es la inclusión forzada y cómo se puede incluir de manera correcta. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Espero que hayas gustado el tema de hoy. Y nos veremos en otra oportunidad aquí en la Butaca C3 con tu cinéfilo Víctor Lira. Hasta la próxima.